Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Debate con Nacho Castillo. Hoy El Salvador está entrando al fin de semana bajo dos alertas. Alerta naranja y alerta amarilla. Alerta naranja para 8 departamentos del país, alerta amarilla para los 6 departamentos restantes, todo por la llegada mañana en horas de la tarde de la tormenta tropical Selma. Por favor, mucha precaución, ya las autoridades están tomando control de la situación, haciendo las advertencias y las recomendaciones necesarias, y como ciudadanos toca hacer acopio de esas advertencias, de esas recomendaciones y ponerlas en práctica, y por supuesto como medios de comunicación toca transmitir todos estos mensajes. Tengan la certeza que en Telecorporación Salvadoreña estaremos trabajando justamente para mantenerles a ustedes muy bien informados. Bienvenidos a Debate con Nacho Castillo. Nacho continúa de vacaciones. Es un placer para quien les habla, Alex Pineda, poder conducir este espacio de entrevistas. Con nosotros hoy Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Elga, buenas noches, gracias. Buenas noches, un placer compartir con usted ideas esta noche. Es un gusto tenerla acá, y también está con nosotros Luis Mario Rodríguez. Él es director del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES. Luis Mario. Alex, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Helga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por continuar con nosotros. FUSADES ha presentado recientemente su informe de coyuntura social 2016-2017 y hemos invitado a dos representantes de este tanque de pensamiento para hablar acerca de esto, y también aprovechamos que están aquí con nosotros para hablar sobre el proceso electoral 2017-2018. Todo porque FUSADES también tiene algunas recomendaciones giradas en torno a este sentido. Pero si les parece, comenzamos por las damas. Helga, bienvenida. Gracias. Una vez más. Hablemos sobre este informe de coyuntura social. Ustedes lo presentaron ayer. Para los amigos televidentes que no tuvieron la oportunidad de enterarse, nos gustaría tener algunos datos generales de lo que revela este informe, por favor. Bueno, este informe de coyuntura social este año hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el país en términos de la dinámica social luego de la firma de los acuerdos de paz, que ha pasado en 25 años. Y entonces examinamos la situación social, revisamos 51 indicadores para entender qué tanto hemos avanzado en términos de desarrollo económico y social, pero también institucional. Y además profundizamos en dos temas que consideramos son claves para promover la integración y el desarrollo del país. Uno de ellos es la educación y el otro tiene que ver con el desarrollo territorial apoyado por el capital social. En general, lo que puedo decir es que hemos encontrado que 25 años después, en términos de desarrollo, tenemos algunos avances en lo social. Por ejemplo, hay mayor inversión en desarrollo social, también han habido progreso en términos del acceso a servicios sociales básicos como agua, energía eléctrica, también redes de caminos. Por supuesto, todavía hay algunas brechas, pero también los retos que hay son todavía muy serios y no los hemos todavía abordado con suficiente contundencia. Y el principal es que lo que hemos encontrado es que si bien la pobreza ha disminuido en los 25 años, en términos generales, cuando uno examina la serie de indicadores, uno encuentra que en realidad hoy en día estamos igual que hace 10 años. Fíjese que es interesante que del año 91 al año 2006 sí hubo una reducción gradual y sostenida de la pobreza, ya que hubo crecimiento económico, también favoreció que disminuyera el precio de los alimentos y de los bienes básicos, pero del 2006 para acá los indicadores de pobreza tienen un comportamiento errático, sube un año, baja el otro, y de esa manera hemos llegado al año 2016 teniendo que 38 de cada 100 salvadoreños, al igual que hace 10 años, viven en pobreza. De estos 38 de cada 100, 10 no tienen suficiente para comer, y los otros 28 tienen suficiente para comer, pero no lo suficiente para cubrir otras necesidades básicas. Ya con ese indicador uno se pone a pensar. Entonces aquí la verdad hay que preguntarse qué ha pasado, por qué no hemos logrado superar la pobreza en los últimos 10 años de una manera gradual y sostenida como venía ocurriendo anteriormente. Pues hay que ponerle atención a la política social. Interesante, Luis Mario, en este sentido, porque, bueno, en los últimos 8 años
justamente quien ha tenido el control del Ejecutivo, del aparato de gobierno, ha sido el partido FMLN, un partido de izquierda que se autodenomina el partido de los pobres, el partido que está ahí para apoyar a las personas que tienen más problemas para poder salir adelante, para poder desarrollarse, etcétera. ¿Cómo puede entonces, a partir y a juzgar por los resultados de este estudio, hacerse una comparación con el trabajo que el FMLN está desarrollando en el gobierno de la República? Bueno, justo escribimos en FUSADES para la Universidad de Harvard un estudio sobre los 8 años de gobierno, los 2 periodos de gobierno del FMLN. Y en ese artículo para la universidad señalábamos que ciertamente había luces y sombras, ¿no? Y en materia social, pues ya la doctora ha señalado, sobre todo en ese indicador que es el más importante de la pobreza, qué ha sucedido. Pero digamos que en el artículo lo que nosotros decíamos, a ver, era lo siguiente: evaluábamos que ciertamente el presidente Sánchez Serén y su partido han intentado promover más diálogo, digamos que más acercamientos entre los sectores, entre los partidos, entre los distintos actores de la sociedad, precisamente con el propósito de solventar problemas como el que la doctora señalaba. Se tiene el tema de la seguridad, está la mesa de educación, el tema de sostenibilidad, el asocio para el crecimiento, el Triángulo del Norte, donde también hay un consejo consultivo, pero esa conversación, esa relación, ese diálogo entre el gobierno y los actores, lamentablemente no se ha traducido en hechos palpables que justo impacten positivamente áreas como las que la doctora señaló. En materia de seguridad, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad, bueno, tiene ya 2 años de reunirse, pero son muy pocas, primero, las comunicaciones y las rendiciones de cuentas que el Consejo da acerca de cómo va ejecutando el plan El Salvador Seguro, ¿ya? Ha tenido que intervenir, digamos que el mismo gobierno, con otros planes diferentes de los que se discuten ahí. Y luego no hay una mesa, como se intentó hacer en la administración del expresidente Funes, que vea justo la temática económica y social. Allá el Consejo Económico y Social precisamente tenía como finalidad discutir cuáles eran las políticas que debían implementarse para ir resolviendo este tema. Entonces, en ese artículo concluíamos que un aspecto positivo era esta promoción del diálogo, pero su sombra era justo el no haber concretado los acuerdos. Y esos acuerdos, lamentablemente, esa falta de concreción de acuerdos, lamentablemente, afecta justo la dimensión de la pobreza. Y aquí es cuando viene uno y se pregunta, bueno, pero ¿y entonces quién es el responsable de que no haya acuerdos? Porque se acusan mutuamente. La oposición dice que el gobierno, incluso la empresa privada, dice que el gobierno les llama, les escucha, pero no les hace caso. Es decir, ellos le llaman diálogo de sordos. Y de repente el gobierno dice, mire, nosotros les llamamos, pero también hacemos nuestras presentaciones, hacemos nuestras propuestas y finalmente no tenemos el apoyo para poder echarlas a andar. Y hay acusaciones que son encontradas. Entonces la situación en ese sentido se torna complicada. Es correcto, Alex. Usted menciona algo que se ha venido evaluando, discutiendo, debatiendo a nivel nacional y por observadores internacionales en materia justo de desarrollo y de estudio de consolidación democrática. No logramos ponernos de acuerdo en los temas estructurales, porque fíjese que sí hay acuerdos y varios, si queremos hablar del ámbito legislativo, sobre aspectos que digamos son importantes, pero no tienen la relevancia como para transformar vidas y como para hacer que el país se consolide en aspectos tan importantes como el crecimiento económico, la competitividad, la productividad, el desarrollo político, ¿no? Entonces ahí es donde nos falta ponernos de acuerdo. Vimos hace poco un acuerdo justo en un tema estructural, que es el de pensiones. Correcto. Tras eso va ahora un acuerdo similar en el tema fiscal, que ojalá logre, bueno, pronto darle estabilidad en esa área al país. Es decir, si se puede poner de acuerdo, si se pueden alcanzar acuerdos. Exactamente, a eso quiero llegar, que hay claros diagnósticos de los problemas que tenemos. La empresa privada, a través de su gremial más importante, cada año presenta un diagnóstico y propuestas concretas en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada.
nosotros mismos como entidad, como centro de pensamiento, vamos presentando propuestas de política pública. Tenemos sobrediagnosticado al país y los problemas, pero lo que no existe es ese acuerdo, justo como usted señala, o esa capacidad, o lamentablemente pasamos mucho en lo electoral, en lo político, en lo ideológico, y nos olvidamos entonces de la gente, ¿no? Que es la que tiene el problema, ¿no? Elga, y esta falta de acuerdos, ¿cómo es que termina permeando en las estructuras de la sociedad y afectando el desarrollo del mismo? Bueno, yo creo que no se le presta atención a lo que los datos nos dicen que son los problemas que más afectan a la ciudadanía. Comencemos por eso, que no resuena lo que más afecta a la ciudadanía. Fíjese que las encuestas que se han hecho, especialmente la de pobreza multidimensional, que evalúa diferentes dimensiones, que son las que configuran la pobreza, ahí se nos ha dicho varias veces, y en la última encuesta, que los principales factores que hacen que la pobreza multidimensional aumente tienen que ver con el acceso a empleo y la inseguridad. Pero cuando hablamos de empleo, ahí el dato es que desde hace 20 años, 7 de cada 10 personas en el país no tienen acceso a empleo formal. Desde hace 20 años. 7 de cada 10 personas. 7 de cada 10. Está en el sector informal, donde están regidos no tienen un marco legal determinado que le garantice condiciones laborales satisfactorias. Esta gente no tiene seguro social. No tiene seguro social. No tiene pensiones. No tiene pensiones y su ingreso es precario. Entonces, eso lo condena a mantenerse en la pobreza. Entonces, hace falta realmente un acuerdo también en la parte económica de potenciar aquellos factores que van a hacer que haya más empleo para todos y empleo de calidad. Y dentro de esos factores, además de crear las condiciones favorables para la inversión económica, hay que ofrecer mayor acceso a educación de calidad para que los jóvenes puedan tener las habilidades que el mercado laboral demanda para poder trabajar y que ellos sepan aprovechar las oportunidades. Entonces tenemos una debilidad en ese lado. Mire qué interesante, porque aquí es cuando la gente dice, bueno, ¿y la empresa privada cómo es que está apoyando? Porque la empresa privada es la generación de empleos, y si aquí decimos que 7 de cada 10 no tiene un empleo formal, entonces ahí hay una deficiencia, hay un déficit de la empresa privada que no está apoyando como tiene que ser. Así podrían pensar mucho. Así podrían, pero en realidad aquí hay un déficit de política pública, en donde no se ha logrado articular debidamente la política social con la política económica para hacer que el empleo aumente, que el empleo formal aumente, potenciando por un lado las capacidades del recurso humano de las personas y por otro las oportunidades de inversión para generar esas plazas que la población necesita. Y aquí quisiera referirme también a la política social. Fíjese que es bien interesante que la inversión en desarrollo social se ha duplicado en los últimos 10 años. Realmente se ha duplicado, pero la pobreza ha aumentado, la pobreza relativa ha aumentado, o sea, es decir, hay más personas que sí pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentos, pero no pueden cubrir otras. Entonces, ¿cómo es posible que estamos invirtiendo más en lo social, pero hayan más personas que no logran salir de la pobreza? ¿Cómo es que se hace esa explicación? ¿Cómo explica eso? Esa explicación se hace... Bueno, esta medición de pobreza contrasta el costo de la canasta básica con los ingresos de las personas. Entonces, si el ingreso no es suficiente para cubrir la canasta básica, está en una situación de pobreza extrema. Si el ingreso no es suficiente para cubrir 2 veces el costo de la canasta básica, está en una condición de pobreza relativa, que por lo menos puede comer, pero no puede cubrir otras necesidades. Entonces, aumenta el desarrollo, la inversión en desarrollo social, pero no baja el indicador de pobreza, está estancado. Lo que queremos decir es que realmente no ha habido una reducción ni gradual ni sostenida de la pobreza porque no se le ha puesto atención a los elementos más fundamentales que son como las tuercas que hay que mover para que las personas puedan tener oportunidad, y que son el empleo, el acceso a educación y a otros servicios sociales básicos, especialmente salud. ¿A quién le corresponde combatir la pobreza? ¿Le corresponde al gobierno mismo porque sí? ¿O le corresponde al gobierno y a la empresa privada y a los sectores políticos y al resto de sectores y al resto del Estado propiamente dicho? Si quieren, regresamos tocando el tema al regresar de la pausa, valga la redundancia. ¿Les parece? Sí. Muy bien, están con nosotros Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, y Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Jurídicos. Regresamos luego de la pausa.
Con gusto repito nuestros invitados de la noche. Ellos son Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, y Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Bueno, había quedado pendiente un tema del bloque anterior, ¿verdad? Y era, bueno, ¿a quién le corresponde combatir la pobreza? Hay que dejar solo al gobierno, porque de todas maneras en campaña el candidato presidencial prometió que iba a combatir y que iba a reducir la pobreza, y no me refiero al profesor Salvador Sánchez Serén, me refiero a todos los candidatos presidenciales que han habido, han prometido que van a combatir y a reducir los niveles de pobreza, etcétera, y al final de cuentas, en una u otra medida, ¿lo han o no lo han logrado? ¿Le corresponde solo al gobierno o le corresponde al Estado? ¿En qué medida hay un compromiso de otros sectores para ayudar al gobierno a combatir la pobreza? Luis Mario. Bueno, nos corresponde a todos, Alex, ¿verdad? Principalmente a quienes nosotros como ciudadanos hemos elegido como autoridad, a quien le hemos dado el respaldo a través de nuestro voto, eligiéndolos o como presidente, vicepresidente, y ellos eligen a su gabinete, o como alcalde o como diputado. El trabajo coordinado entre las autoridades, la identificación clara de los problemas, las técnicas para hacer políticas públicas, como le está señalando la doctora Cuellar, digamos que son los instrumentos que todas las autoridades deberían aplicar para el bien común. El problema es luego que los políticos empiezan a tener serios problemas. Primero, de entendimiento, que ya lo tratamos. Luego, precisamente esa capacidad del presidente, del órgano ejecutivo, de hacer coaliciones en la asamblea para que se aprueben leyes que incentiven a la empresa privada para generar riqueza, para generar nuevas empresas, para que el inversionista extranjero tenga seguridad jurídica en el país. Luego tenemos otros factores, digamos, que se han venido arrastrando desde gobiernos anteriores, no necesariamente solo del FMLN, como el de la inseguridad, que también provoca en otras áreas un impacto y una consecuencia grave, porque, bueno, aleja la inversión, genera incertidumbre. Imagínense que aquellos que se crean un autoempleo a través de una micro o pequeña empresa, cuando son extorsionados, pierden su autoempleo, pierden la inversión y quedan quizás endeudados porque han obtenido un préstamo para poner su pequeña tienda o su pequeño negocio. Entonces, luego viene el papel de la empresa privada, que por supuesto tiene un factor y una importancia relevante, lo mismo que el de los trabajadores, ¿ya? La empresa privada, por supuesto, necesita de un ambiente, como ya lo mencioné, óptimo de seguridad para generar esas inversiones, y los trabajadores, por supuesto, de incentivos para que su labor sea reconocida. Cuanta más responsabilidad social de las empresas hay, no solo en el ámbito de programas para localidades que tienen pobreza, sino también al interior de sus mismas empresas, dando buena parte del salario a los empleados como salario social en prestaciones sociales, pues también se está combatiendo de alguna manera ese escepticismo que vemos en crecimiento económico. Así que la gente, Alex, es muy sabia cuando en América Latina y en El Salvador, porque no es propio de El Salvador este problema, dice que está insatisfecha con la democracia, porque todo esto que hemos señalado, lamentablemente, la gente no lo percibe, no está viendo que sus autoridades, que los actores sociales, que los actores privados nos estamos sentando y poniendo de acuerdo para que el país vea en una misma dirección, con todo y las diferencias que justamente un sistema democrático nos ayuda a administrar, ¿verdad? Y ahí entonces podemos tener un grave problema en estabilidad política que también desemboca en inestabilidad económica. Y es que precisamente la oposición política, ¿qué tan consciente está de lo determinante que es su papel para ayudar al gobierno a combatir la pobreza? Y pregunto esto porque también se ha escuchado mucho de que ya adrede la oposición trata de ponerle trabas al gobierno, porque en la medida que el gobierno no logra cumplir con sus promesas y en este caso reducir la pobreza, de esa manera podría en alguna medida ganarse algún tipo de rédito. ¿Qué tan consciente está la oposición o qué tan dispuesta está a trabajar con el gobierno en este sentido? Bueno, yo quisiera mencionar que en relación a la corresponsabilidad todavía no hemos logrado partir de la premisa de que es necesario reconocer que solamente teniendo la voluntad de cooperar y de trabajar
en coordinación, no solo entre las instituciones, sino también los diferentes actores en el territorio, podremos salir adelante en superar no solo la pobreza, sino otros problemas sociales. Hace falta todavía desarrollar el tejido social con base en 3 principios claves, que son la confianza, la reciprocidad y la cooperación. Eso en términos de corresponsabilidad. Tenemos mucho que aprender todavía y pasa por reconocer y anteponer los intereses del país a otros intereses. Pero por otro lado, yo quisiera retomar el tema de la política social, porque los resultados hacen pensar que esta a lo mejor debe de tener otro giro, debe de revisarse. Fusades, perdón que le interrumpa, Elga, Fusades identifica una política social en el gobierno. Pregunto porque muchos dicen, mira, no hay política de seguridad, es que no hay política de gobierno, no hay política económica. Entonces, ¿logran ustedes identificar una política social del gobierno? Bueno, en el área social lo que ha ocurrido es que la preferencia ha sido por tener una serie de programas de asistencia. O sea, la política social es de esa naturaleza, de asistencia. Tenemos cerca de 15 programas, la mayoría son de asistencia y unos pocos son de acceso universal, pero muy pocos, la mayoría de asistencia. Y encontramos que se invierte alrededor de 200 millones en estos programas y fíjese que tienen limitaciones. En primer lugar, la cobertura es muy pequeña. Le voy a mencionar, por ejemplo, el programa que involucra transferencias monetarias condicionadas para personas en pobreza, atiende actualmente cerca de 127,000 beneficiarios y eso es equivalente al 5% de las personas que están en pobreza y se invierte en 200 millones y uno se pregunta, ¿y ese dinero entonces cómo se va? La verdad es que cuando uno da asistencia, lo que hace es mitigar, le da cierto ingreso para mitigar la pobreza, pero no le da las herramientas para salir de ella. Entonces, nosotros proponemos que la política social debe ser integral y que se debe priorizar el acceso a servicios básicos universales, especialmente educación y salud, y el acceso a empleo. La política económica debe concentrarse en generar más empleo. Y no es que los programas de asistencia sean malos, ellos son buenos, pero no son los que van a hacer a las personas salir de la pobreza. Por lo tanto, no deben de tener una prioridad, sino que deben de ser complementarios a las políticas de acceso universal a empleo, educación y salud. Luis Mario. Bueno, Alex, yo retomo su pregunta. El papel de la oposición política en un sistema no es el de ponerle zancadillas al gobierno, ¿ya? No se encuentra su rédito o no debe buscar el rédito político y electoral en básicamente rechazar y hacer que fracasen las políticas de gobierno. Al contrario, existen los conceptos de oposición leal y oposición desleal, ¿ya? Una oposición leal es aquella que aunque el gobierno sea el que crea una política que le va a beneficiar a la gente, si precisamente cumple esa finalidad, la oposición, si realmente es leal y quiere que la gente salga de su problema, no detendrá ese programa que el gobierno ha hecho. ¿Y esta oposición que tenemos es leal o desleal? ¿Cómo la ve? Bueno, ese es un punto importante. Nosotros evaluamos anualmente la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y dentro del Legislativo hay que señalar que si vemos a la oposición no solo como el principal partido, que es Arena, sino como el resto de partidos políticos que no son, ¿ya?, el gobierno de la República, el presidente Sánchez Serén ha tenido hasta el último año aliados importantes, ya hasta su tercer año de gobierno, aliados importantes, entre ellos gana en algunas ocasiones el PCN para ir aprobando sobre todo aquellas disposiciones, aquellas leyes que necesitan 43 votos. Cuando ya vamos al tema de empréstitos, de préstamos, ¿no?, internacionales y de otras políticas que necesitan o de otros actos que necesitan mayoría calificada, 56 votos, donde forzosamente tiene que entrar Arena, pues ahí hay que ir evaluando, digamos, tema por tema. Lo que hemos hecho en nuestra investigación es unir los préstamos, evaluamos qué tantos préstamos internacionales le ha aprobado la oposición política, el principal partido de oposición al gobierno, y en realidad, a ver, ciertamente vemos que se queja el gobierno que algunos préstamos no se aprueban, pero hay una buena cantidad de préstamos dentro del gobierno o dentro de este periodo de gobierno que han sido respaldados,
Vemos también que de alguna manera donde no hay acuerdos es en aquellos temas donde empezamos a ver, como ya lo señalamos, la política fiscal que le quita oportunidad al gobierno de desarrollar determinadas áreas, ¿no? Si no hay dinero, si no hay una política fiscal ordenada, si no se tiene ingresos y gastos como la política presupuestaria lo define y la política fiscal lo define, entonces digamos que no se tiene desarrollo en un país. En resumen, calificar de desleal o leal en nuestro caso es en función de determinadas áreas, ¿no? Dependiendo si evaluamos préstamos internacionales, si evaluamos medidas para el tema de seguridad pública, donde el presidente ha tenido un respaldo importante, no solo de su partido mismo, ¿verdad?, sino que de la oposición, incluyendo al principal partido. Y si vamos luego con la temática económica, ahí quizás tenemos un déficit importante porque se tiene todavía una visión contrapuesta, sí, donde algunos quieren más Estado y más control, otros quieren menos Estado y menos control, o donde está el tema impositivo, ¿no?, que algunos creen que aumentando impuestos se tiene entonces la mejor política fiscal, y puede existir por el otro lado, o hay sistemas donde se cree que disminuyendo impuestos sí, se va a tener una buena política. Pero yo quisiera agregar algo más, porque Luis Mario ha señalado esta problemática en el ámbito como más nacional, más macro, pero que pasa también en el ámbito local. Ahí los espacios de diálogo son otros, y a veces funciona mejor en el territorio. En llegar a acuerdos puede ser mucho más fácil que en el ámbito del gobierno central, por ejemplo, con los partidos. Ahí las problemáticas son distintas. Y la experiencia en el ámbito local es que allí las comunidades suelen, en algunas zonas, trabajar bastante bien cuando identifican sus problemas e integran esfuerzos para resolverlos, pero la limitante puede estar en el papel del gobierno municipal. Y aquí lo traigo a cuenta porque los gobiernos municipales duran 3 años, el periodo que está el alcalde, y usualmente cuando queremos resolver problemas de desarrollo social, pues necesitan más de 3 años, más de 5 años, pueden ser hasta 10, 15 años para resolver una problemática social como la pobreza, por ejemplo, que es profunda y que es multidimensional. Y entonces, ahí es donde no se logra, perdón, porque es cuando los programas son cortados, cuando hay un cambio de administración, aunque sea del mismo partido político, los programas que se vienen impulsando son cortados para echar a andar otro tipo de programas. Pero eso puede ser en todos los ámbitos, en el central y el municipal, pero lo que quiero señalar del ámbito municipal es que no necesariamente se pone atención y los ciudadanos ponen atención a el plan de desarrollo territorial que tienen las municipalidades. A veces no tienen. Entonces se elige un alcalde porque le cae bien, porque es popular, pero ¿y cuál es el plan que ofrece para salir adelante el territorio, sacar adelante el territorio? ¿Qué medidas ofrece para promover más empleo? O darle oportunidad a los jóvenes. Y entonces la alcaldía se queda nada más pidiendo dinero a través del FODES, a través de algún tipo de asistencia, y se queda nada más repartiendo un tipo de programitas pequeños que son los que no terminan de apoyar al desarrollo de las personas. Tenemos cerca de más de 300 millones distribuidos entre 262 municipalidades sin tener claridad de cuáles son los problemas. Entonces ahí hay un efecto en donde no se asignan bien los recursos. Entonces una cosa es tener los recursos a nivel de país y tener un acuerdo fiscal para poder sacar adelante el país, pero también en el ámbito municipal debe de haber mayor comprensión de cuáles son lo que más afecta a los ciudadanos y poder asignar los recursos de esa manera. Pero el ciudadano, ¿qué papel debe jugar dentro de todo esto? Porque el ciudadano puede jugar un papel pasivo, es decir, me quedo de brazos cruzados sentado esperando que me llegue el programa, esperando que me llegue el dinero, etcétera. O puede jugar un papel un poco más activo, buscando él mismo el desarrollo o presionando a su autoridad para que en efecto le brinde la mano para poder salir adelante. ¿Cómo ven ustedes al ciudadano salvadoreño en este sentido? Sí, a ver, el deber ser es un ciudadano activo, como usted bien lo ha mencionado, ¿no?, que esté vigilando que se cumplan las promesas que han hecho alcaldes, diputados y el gobierno central. Fíjese, en los gobiernos locales, la doctora ha tocado un punto relevante, estratégico, es donde más los ciudadanos deberían exigir, porque justo en el gobierno local, territorialmente, la ciudadanía identifica claramente sus problemas y por tanto, si acudiera a la ley, el Código Municipal le permite inclusive a la gente hacer alguna consulta
sobre temas específicos, ¿ya?, que deberían resolverse en su municipio. Le permite el Código Municipal vigilar cómo se está ejecutando presupuestariamente todo el gasto, ¿ya?, local, o cómo se elabora el proyecto de presupuesto para ese año o ese ejercicio fiscal dentro del municipio. Entonces, ahí hay una falta de información, de educación cívica, ¿ya?, que tenemos las organizaciones que, digamos, profundizar un poco más para hacerle llegar este conocimiento a los ciudadanos, ¿no? Cuáles son sus derechos, cómo pueden exigir, porque si hay pasividad y la rendición de cuentas básicamente no existe, entonces el político se acomoda. Y digamos que eso, obvio, lo podemos observar luego en las encuestas, cuando, bueno, apenas se hacen algunos arreglos, la gente cree que con eso se está ya resolviendo algún problema del municipio. Arreglos me refiero infraestructura, que para la gente que tiene necesidades, pequeño arreglo es importante, ¿no? Pero no resuelve temas estructurales como ya lo hemos mencionado desde el inicio. Y si lo vemos a nivel macro, en América Latina hemos estado viendo un despertar de la ciudadanía, pero quizás este ha sido de alguna manera sin propuesta, ha sido más para respaldar aquello que signifique sacar a los que están robando o sacar a los que no están cumpliendo las promesas que hicieron, pero no hay una propuesta concreta de la sociedad acerca de qué tipo de gobierno quisiera, ¿no? Elige al que le ofrece la solución inmediata de su problema, y eso ha generado en América Latina una inestabilidad, o empieza a generar una inestabilidad política muy grande, ¿no? Porque las instituciones se están debilitando y el ciudadano le está poniendo más atención al personalismo en la política que a las instituciones. Interesante punto de vista, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, vamos a tomar un poco de agua, a tomar un poco de café, regresamos en un ratito, por favor no le cambie. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, nos acompaña hoy junto a Elga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar también del proceso electoral 2017-2018. En la medida que nos vayamos acercando al 4 de marzo, pues este tema va a ir apareciendo más recurrentemente sobre la mesa de los programas de entrevistas como este, de los noticieros de televisión, etcétera. Esta es una situación obvia, así tiene que resultar. Y lastimosamente lo que hemos escuchado con más frecuencia en estos últimos meses respecto a elecciones son dudas, son temores, son advertencias de que algo no se está haciendo bien y que existe el riesgo y el peligro de que la voluntad del ciudadano expresada en las urnas no sea cumplido. FUSADES incluso ha dado conferencias de prensa en donde ha hablado sobre el tema y también ha hecho algún tipo de advertencias. De todo lo que ha dicho FUSADES hasta hoy, Luis Mario, ¿qué ha sido tomado en cuenta por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por los diputados de la Asamblea Legislativa, por las personas encargadas de esto para tratar de irle dando solución? Bueno, Alex, hay que señalar primero que la cita que tenemos en marzo próximo para elegir diputados y alcaldes debemos cumplirla los ciudadanos. Debemos asistir masivamente a las urnas. Debemos influir en la elección de nuestros representantes, sobre todo porque el sistema electoral nos permite, en el caso de los diputados, elegir a quien creemos que hará un mejor papel dentro de sus partidos, incluyendo la transformación interna que los partidos necesitan. Y claro, ya la doctora mencionaba, el tema de las alcaldías, el desarrollo local, el desarrollo territorial, esa cercanía que tiene el liderazgo de un alcalde con su gente, se va a manifestar si lo elegimos y si vamos masivamente. Y antes que continúe, perdón, desarrollando la idea, solo le pregunto, ¿usted cree que el clima para respetar esa voluntad existe en este momento? Precisamente, y tiene relación con lo que usted señalaba al inicio de su pregunta, ¿no? Hay dudas, hay temores que se repitan los problemas que se dieron en las elecciones de 2015.
Y eso, por supuesto, de alguna manera puede hacer que la gente empiece a tener desconfianza de si se va a respetar o no aquello que quiera que se dé en la asamblea o en las alcaldías, ¿no? Creemos nosotros que con la presión, ¿ya?, con las propuestas, con las críticas constructivas que estamos haciendo distintas organizaciones de la sociedad civil, el Tribunal Supremo Electoral tiene conciencia clara de dónde están los problemas. Aparte que son los mismos magistrados que administraron la elección de 2015, las que van a administrar las elecciones de 2018 y de 2019. Por tanto, saben cuáles fueron los inconvenientes que se dieron en materia de tecnología, en materia de falta de capacitación de los miembros de la Junta Receptora de Votos, en materia de llenado de actas, de conteo, y por tanto hay ahí, digamos, identificación clara y diagnóstico claro. Nos preocupa de alguna manera que hay una nueva obligación que no la tuvo el Tribunal Supremo Electoral en 2015, que tiene que ver con la integración de la Junta Receptora de Votos. Ahora ya no son los partidos, la ciudadanía se está cada vez concientizando más de esto, los que van a proponer quienes integran las mesas de votación, llamadas Juntas Receptoras de Votos, sino que es el tribunal el que elegirá, ¿ya?, de las listas que le manden los partidos, de un sorteo que tenga que hacer si esas listas no son suficientes, o de un banco de elegibles que tendrá el tribunal de personas que se hayan capacitado en línea en una plataforma electrónica que Naciones Unidas le ha dado al Tribunal Supremo. De ahí entonces el tribunal conformará las mesas, por lo menos como mínimo con 3 personas cada mesa. Ahí es donde como en instituciones queremos influir y queremos incidir, invitar a la gente a que participe ya no solo votando y acudiendo a las urnas, sino que también sentándose como miembro de la Junta Receptora de Votos. Puede hacerlo en esta plataforma que Naciones Unidas pondrá a disposición dentro de poco, a través del tribunal y con la aprobación del Tribunal Supremo Electoral, o de manera presencial conforme el tribunal lo vaya anunciando. ¿Qué ha sido tomado en cuenta? Creemos que de alguna manera, Alex, hay conciencia, como ya lo dije, de parte del tribunal, que una mala elección respecto de la tecnología electoral, ¿ya?, una auditoría, digamos, y débil de esa tecnología que se vaya a utilizar, o una auditoría mala acerca de cómo se están integrando las mesas y las juntas receptoras de votos, o una auditoría deficiente de si se están cumpliendo o no las normas de regulación del financiamiento político, esa conciencia del tribunal, porque se lo hemos venido mencionando las distintas organizaciones, existe, y hemos notado que, bueno, están haciendo más transparente la contratación de la tecnología porque han acudido a la bolsa, a Volpros, inclusive están teniendo ahorros. Hemos notado también que empiezan a cumplir de alguna manera como tribunal las normas que tienen que ver con la fiscalización del financiamiento político, y también han pedido ya a la Organización de Estados Americanos la misión de observación electoral para que esté presente en el evento, ¿no? Entonces, lo importante, Alex, en este caso es de los problemas que se tuvieron en 2015, identificar las soluciones que ya están puestas sobre la mesa, tomar decisiones en el caso del tribunal de manera colegiada y ojalá unánime, e implementarlas. Y sobre todo, informar a la ciudadanía conforme vayan solucionándose y avanzando en cada una de las etapas del Plan General de Elecciones, que bueno, está ya en marcha, y nos estamos ya pues acercando a esa fecha en la que tendremos de nuevo la oportunidad de premiar o castigar a nuestros representantes. La integración de las juntas receptoras de votos. ¿Ustedes han escuchado a alguien que diga, yo estoy interesado en formar parte de las mesas, en llegar a trabajar por eso? ¿Han escuchado ustedes a alguien que quiera eso? Porque lo que yo he escuchado de gente, no hombre, si es gran clavada que nos van a pegar, y en serio, así lo dicen, y lo escriben en las redes sociales, sí, también, a saber a qué hora vamos a terminar, porque otra vez, como dice Luis Mario, Elga, sí, el referente más cercano que tenemos es el de 2015, ¿verdad? Entonces, y recuerdan cómo llegaron a la madrugada del día posterior a la elección, todavía contando, algunos, recordarán ustedes, dormidos sobre cartones, etcétera. Entonces, yo no sé si realmente la gente está interesada en participar, esta vez no solo votando, sino integrando mesas. Bueno, sobre eso yo quisiera decir que
Esa es una preocupación. Recordemos que el nivel de abstinencia, ¿verdad? Sí. En las elecciones municipales siempre es bien mayor. alto, es bien alto. Y cuando uno ve esos datos, uno se preocupa por qué tanto escepticismo a la participación en las actividades electorales y quizás en otras también de participación cívica. Pues mucho tiene que ver con varios elementos. El primero es la confianza que hay en las instituciones, que ya mencionábamos en nuestra conversación previa a la entrevista de que se venía debilitando en los últimos años en el país. Y esa desconfianza está asociada al incumplimiento en la solución a los problemas sociales de la población, pero también en la corrupción y otros actos. El otro aspecto tiene que ver con cuánto somos conscientes de nuestros derechos y deberes ciudadanos. Si creemos en la democracia, en los principios de la democracia representativa, de verdad que deberíamos de apoyar este tipo de actividades y ir masivamente a votar. Es nuestra oportunidad para poder castigar o premiar a uno u otro partido, el cual creemos que puede responder mejor a los problemas que nos afectan. Pero detrás de todo eso, del escepticismo, si hablamos de desarrollo e integración del país, en términos de integración, hay un elemento que nos ha quedado bastante flojo, y es la educación ciudadana, sí, y también la educación en cultura de paz. Allí lo que ha pasado es que no se le ha puesto la atención debida. Veníamos de un conflicto armado de muchos años, de tener mucha tensión social. Superamos el conflicto, pero seguimos manteniendo la tensión social y no somos capaces de gestionar nuestras diferencias en todos los ámbitos, en el ámbito político partidario, en el ámbito profesional, en la calle. Uno va con su vehículo, cambia el semáforo y no ha pasado ni un segundo y ya le quitaron como 5 carros. Entonces hay mucha intolerancia, mucha impaciencia. Entonces aquí lo que hace falta es ponerle más atención a este tema de la participación cívica y ciudadana, pero también los ciudadanos, es cierto, quizás sentimos que hay muchas deudas que no se han cumplido, pero tenemos que pensar que las cosas solo van a cambiar si cada uno pone de su parte y si hacemos acciones concretas. Y voy a retomar el tema de la corresponsabilidad y el de la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil. Aquí en estos momentos donde tenemos más tensión social, tenemos un país con dos lados o dos ángulos, dos perspectivas del país que no se ponen de acuerdo, aquí la sociedad civil, nosotros los ciudadanos somos los que podemos hacer la diferencia y nos hace falta terminar de despertar. Hemos despertado un poco, pero nos hace falta terminar de despertar y entender que tenemos oportunidad en las elecciones, pero también tenemos oportunidad haciendo alzar la voz frente a aquello que no nos satisface. No sé si tiene una respuesta para esta pregunta. ¿Quiénes son los que más votan? ¿Las personas que se encuentran en situación de pobreza o aquellas personas que han logrado salir de esta situación o aquellas que nunca han llegado a situación de pobreza, sino que simplemente están cómodas? ¿Quiénes son los que más están votando? ¿Los que se involucran o los que se interesan más? No tenemos un dato sobre eso, ¿sí? En términos de pobreza, no. Sin embargo, déjeme darle un dato que puede ayudar a aclarar quiénes son los que más votan. Veamos. O podrían votar. Fíjese que en el país, 48 de cada 100 salvadoreños viven en una condición de vulnerabilidad. No son pobres, o sea, no son de estos 38 que decíamos de cada 100 que son pobres, pero estos 48 están en una situación en que si pierden el empleo, hay una enfermedad catastrófica en la familia o viene esta tormenta tropical Selma y le acaba el patrimonio, caen en pobreza. Y si hacemos las cuentas, esos 48 más los otros viene siendo mucho más de 2/3 partes del país, sí, de la población. Entonces, la verdad es que no se trata del nivel de ingreso de quien vota, sino de cuánta conciencia tiene respecto a cuál debe ser su papel en la sociedad y también cómo puede influir en las políticas públicas y en las decisiones de los tomadores de decisión. Y nos hace falta esa conciencia, quizá, Luis Mario. Hace falta esa conciencia y pues justo usted mencionaba este tema de la participación, de la educación cívica, de ser responsable del futuro del país, de cómo se integra la asamblea. Será positivo en la medida en que nos involucremos. Si, por ejemplo, como usted bien lo ha dicho, porque yo también lo he escuchado, no quiero como ciudadano integrar las mesas, no quiero ir a votar, no quiero informarme acerca de las plataformas legislativas o de lo que ofrecen los candidatos a alcaldes, simplemente voy a desaprovechar la oportunidad que tengo cada 3 años, en el caso de alcaldes y diputados, y cada 5 en el caso de presidente,
de llevar lo mejor o a los mejores a estas entidades. Fíjese, este tema de la integración de la Junta Receptora de Votos, se nos está dando la oportunidad a los ciudadanos, como ya existe en otros países de América Latina. México es un buen ejemplo, donde son los ciudadanos los que integran, allá se llaman las casillas, que son las mesas de votación, y esa oportunidad que ahora a través de la sentencia de la Sala Constitucional se dio, pues la tenemos que aprovechar. La tenemos que aprovechar para que seamos nosotros los que auditemos el proceso, ¿ya? A diferencia de 2015, no tenemos ahora elección de diputados al Parlamento Centroamericano, por lo tanto, no se tendrán que contar esos votos. Por otra parte, en la mesa, básicamente, de acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral, se van a contar únicamente los votos enteros, que son aquellos votos que se dan o se presentan cuando una persona ha elegido candidatos a diputados de un solo partido o ha marcado la bandera de un partido, ¿no? Tiene el que integre la mesa que señalar en unos folios, y para eso la capacitación, sobre aquellos votos que se hayan dado por los ciudadanos a diferentes candidatos de distintos partidos. Marcas y preferencias. Marcas y preferencias para candidatos, y luego también señalar cuántas marcas obtuvo cada candidato, pero no tiene que hacer ninguna operación matemática, eso lo va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. Decisión atinada. Totalmente, porque por supuesto que preocupa a cualquiera, y el tema fue un problema en 2015, aunque tampoco allá se hicieron números o se hicieron cuentas, pero allá lo que falló fue la capacitación para poder llenar folios, ¿no? En la medida que el Tribunal Supremo Electoral genere confianza, en esa misma medida probablemente los ciudadanos acepten participar. La desconfianza que se tiene en América Latina en general, nada menos hoy se publicó el Latinobarómetro, que es una encuesta de opinión pública que hace una corporación chilena sobre lo que está sucediendo en América Latina, dice que ha aumentado la desconfianza en las autoridades electorales en América Latina. La nuestra no es una excepción. Entonces tiene que trabajar mucho el tribunal para que esa confianza se recupere. El tema es qué tanto están ayudando los partidos políticos o qué tanto se están metiendo zancadilla ellos mismos con las acciones que vienen desarrollando y en los que la gente se está fijando. Claro. De eso hablamos cuando regresemos en el último segmento de Debate con Nacho Castillo. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con los amigos de Fusades, Luis Mario Rodríguez y Elga Cuellar. Hemos hablado ya en el bloque anterior del proceso electoral, de cómo se están preparando las autoridades y de cómo los partidos políticos pueden contribuir o podrían no estar contribuyendo en lanzar mensajes para que la gente se entusiasme y participe. Yo no sé cómo están ustedes observando esa decisión y esa acción de los partidos políticos, como por ejemplo cuando en la Asamblea Legislativa, en la última sesión plenaria, comienzan a aprobar reformas a la ley que tienen que ver con la publicidad de los donantes. $1.500 para las personas naturales, $5.100 para las empresas. Quienes donen menos de esas cantidades no se van a dar a conocer sus nombres. Quienes donen de ahí para arriba, entonces ahí sí. ¿Cómo ven ustedes esta decisión para comenzar a romper el hielo sobre la participación de los partidos políticos? Bueno, los partidos tienen un reto enorme para la elección 2018. Han venido básicamente ubicándose en el último lugar en las últimas 4 o 5 encuestas, y no solo este año, sino que en años anteriores, aquí en América Latina, en materia de satisfacción o de confianza de los ciudadanos hacia ellos, ¿no? Es, digamos, la entidad que menor credibilidad tiene, cuando probablemente y con seguridad, Alex, son quizás los instrumentos más importantes que tenemos en una democracia para alcanzar el poder político. Son los únicos. Claro, y los únicos. Por supuesto que en nuestro caso, para el tema de diputados, la sentencia de la sala permitió que también haya candidatos independientes.
En otros países existen candidatos independientes para la presidencia también. Nada menos en México, 85 personas, si no me equivoco, mostraron y expresaron interés para correr por la candidatura de manera independiente a la presidencia de México. Se terminaron inscribiendo entre 40 y 45 personas. Eso nos dice, lamentablemente, la desconfianza que existe en los partidos. Por tanto, en 2018, el partido político tiene que revisar su estrategia, que ya desde 2015 empezó a implementar, para llevar a las mejores personas, las mejores mujeres, los mejores hombres, que representan a los ciudadanos en la asamblea, ¿no? Si no hace cambios, si no se moderniza, no puedo asegurar que se tenga en El Salvador el mismo efecto que se ha dado en América Latina, donde los partidos mayoritarios, tradicionales, han sido desplazados y han llegado nuevas fuerzas políticas o candidatos independientes, pero lo que sí es cierto es que no vivimos aislados en el mundo. Ahora los medios de comunicación le permiten a los ciudadanos informarse qué está pasando en otras latitudes y ojalá los ciudadanos reaccionaran, exigiéndole a los partidos políticos que se modernicen y que en el caso de 2018, más que hacer un trabajo para que la gente se desanime en ir a votar, pongan y declaren en sus plataformas legislativas las mejores propuestas de tal manera que la gente se entusiasme para ir a votar, ¿no? No sabemos si afectará o no los casos que hemos visto de falta de transparencia, de corrupción, donde en América Latina ha de alguna manera votado presidentes, ha debilitado sistemas y en el caso salvadoreño tampoco va a ser la excepción por lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Así que hay ahí retos importantes y ojalá el sistema de partidos salvadoreño continúe como ha venido caracterizándose desde hace ya 10 años como uno de los partidos, digamos, más fuertes porque cuenta con dos partidos ancla, ¿no? Pero esa fortaleza que había tenido ahora, digamos que está en ciernes, ¿no? Está dudándose si la va a mantener o no. Elga, ¿y los partidos políticos cómo pueden hacer para comenzar a cambiar su imagen? Para que la gente los comience a ver como verdaderos institutos que permitirían el trabajo coordinado que les ayude a ellos a salir de la situación en la que se encuentran. La verdad hay serios cuestionamientos respecto al papel de los partidos políticos y desconfianza, como señalaba el doctor Luis Mario Rodríguez, hacia las instituciones. Estamos en una encrucijada en donde los ciudadanos no vemos que se resuelven nuestros problemas y los partidos están en aquella disputa por ocupar un cargo público y una silla de autoridad. ¿Cómo salimos de esa encrucijada? La verdad, tenemos que poner un alto a eso y quizás una de las salidas es que la sociedad civil ponga el grito en el cielo, como decimos aquí popularmente, pongamos el grito en el cielo y demos un alto y exijamos más acciones que discursos, por ejemplo, exijamos planes que me digan cómo van a resolver los problemas, cosas más concretas. Desde el punto de vista de los partidos, que los ciudadanos exijan a los partidos una renovación, una revisión incluso de su actuar basada en sus propios principios y además una revisión respecto a los planes que proponen y las metas y los proyectos y los programas de cómo piensan realizar aquello que proponen. Mucho de la responsabilidad recae no solo en los partidos políticos, sino también en la sociedad civil, porque ellos han actuado un poco a espaldas de la sociedad civil porque nosotros no hemos puesto el grito en el cielo, pero ya nos corresponde decir hasta aquí, es tiempo de poner más atención a lo que nosotros pensamos y tengamos más criterio y conciencia para decir qué necesitamos. Sí. Entonces eso hay que promoverlo y cómo se hace. La verdad que hay que partir un poco del coraje de la sociedad civil que tiene ahora, que ya lo hemos visto en algunos actos, como por ejemplo la defensa, ¿se acuerda del decreto 743? Correcto. En contra y otras acciones. Bueno, en el caso de la reforma de pensiones tuvimos mucha aporte de la sociedad civil para la reforma de pensiones y eso nos va haciendo caminar un poco patojos, pero vamos. Pero la pregunta que nos debemos hacer es qué podemos hacer para tener un país en donde los ciudadanos tengan respeto por el Estado de Derecho
y la participación activa y responsable. Ahí mucho tiene que ver la educación. Yo siento que vemos con cierta envidia de la buena a los guatemaltecos, ¿verdad? Porque en redes sociales se inundan de vez en cuando los mensajes de ¿y aquí en El Salvador cuándo? Pues y allá los guatemaltecos sí lo hacen y que no sé qué, pero no terminamos de dar ese paso. Es decir, opinamos, pero no pasamos de la palabra a la acción. Nosotros necesitamos un cambio cultural. Y para eso el instrumento principal para cambiar esos hábitos de esa cultura es la educación. Cuando uno examina qué ha pasado en los últimos 25 años, vemos que muy poca atención se le ha prestado a la educación ciudadana y en cultura de paz. Si uno ve el currículo nacional es bastante limitado en ese aspecto. Han habido algunos programas, pero no han tenido una amplia cobertura y los maestros no han sido formados para preparar a los estudiantes y a los futuros ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes. Entonces, por ahí hay que entrarle, pero tengamos claridad de que el impacto de eso va a ser en el mediano o largo plazo. Pero hay que comenzar ahora. Hay que invertir en educación, generar capacidades, pero también conciencia cívica y ciudadana en nuestros futuros votantes, digámoslo así. Si le escuchan personeros del gobierno, lo que van a decir es, bueno, pero la verdad es que ha reducido el analfabetismo en el país. Hemos ayudado, tenemos un programa de un niño, una niña, una computadora, las escuelas, etcétera. Es decir, estamos trabajando. Lo que hemos señalado, y precisamente en este informe de coyuntura social, es que se le ha dado más peso a la ampliación de la cobertura, y ahí están esos logros. Ha disminuido el analfabetismo, mayor escolaridad promedio, ha mejorado las tasas netas de asistencia, aunque hay brechas. Pero cuando vemos en términos de educación ciudadana y cultura de paz, ahí tenemos una tarea grande, muy pendiente. Okay. Luis Mario. Yo quisiera señalar brevemente, Alex, que con todo y la desconfianza que tenemos en los partidos políticos, debemos preocuparnos porque se fortalezcan, que surjan nuevas opciones, pero que haya un sistema de partidos fuerte. Guatemala, ciertamente, su sociedad civil se ha movilizado y vemos, pues como usted ya bien lo dijo, con envidia ese afán y esa sed porque haya un nuevo amanecer político allá, pero tienen mucha envidia de nuestros partidos políticos, tienen mucha envidia de nuestra estabilidad, digamos, democrática, con todo y que aquí haya enormes problemas. Entonces, lo importante también es que la gente se pregunte, a ver, ¿qué depende de la elección de 2018? Si la gente tiene claro que depende de la elección de 2018, por ejemplo, que tengamos una Corte Suprema de Justicia como la que existe ahora, particularmente una Sala de lo Constitucional, que tengamos un fiscal general de la República que ha venido actuando de manera independiente en los últimos años, que tengamos instituciones como la Corte de Cuentas de la República, el mismo Tribunal Supremo Electoral, manteniéndose alejado del tema partidario, que tengamos diputados que en la Asamblea Legislativa aprueben leyes que nos den más seguridad o que le permitan al gobierno y a las instituciones desarrollar planes sociales o económicos que generen empleo. Entonces la gente tiene que preguntarse qué necesito, quién me va a dar eso. Si no acudo, elijo a cualquiera, quiero soluciones inmediatas, le pego a los partidos cada vez que puedo, ¿ya? Pues me puede suceder también lo de Guatemala, donde han quitado presidentes, ciertamente la sociedad se ha fortalecido, pero no sabe hacia dónde van. Muy bien, nos quedamos hasta acá. Elga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido una excelente conversación con usted y espero se repita. Gracias, Luis Mario. Alex, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Ustedes también, amigos televidentes, cuídense mucho. Recuerden, alerta naranja y alerta amarilla por una tormenta tropical que tocará tierra en El Salvador mañana por la tarde, según las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Y la invitación para que nos sintonicen el próximo lunes. Estaremos acá conversando con Norma Guevara y Roger Blandino Nerio, dos diputados del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Hasta entonces, gracias por estar ahí.